buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a verificar e informar a la Presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Magistrado presidente, en la presente sesión se atenderán dos asuntos correspondientes para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense con claves de JDC diagonal 043 diagonal 2021 JDC diagonal 047 2021 y sus acumulados JDC diagonal 048 diagonal 2021 y JDC diagonal 049 diagonal 2021 de este año, cuyos nombres de los actores y autoridades señaladas como responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito amablemente a la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 47 y sus acumulados JDC 48 y 49 de este año respectivamente, que fueran turnados para su resolución a la ponencia del señor magistrado Sergio Avilés de Menegui. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 47 y sus acumulados 48 y 49 del año en curso, promovido por Mari Carmen Sánchez Jaime y otros, en contra del acuerdo 08 del presente año, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto de la medida cautelar solicitada en el expediente registrado bajo el número YECRO diagonal PES PPG diagonal 003 diagonal 2021. En el presente asunto, la parte actora en esencia hace valer dos agravios consistentes en la violación al principio de legalidad al resolver que las expresiones consignadas en los videos inspeccionados pudieran incurrir en conductas que inciten actos de violencia en contra de la quejosa. Lo anterior sin que exista un elemento objetivo o indicio que lleve a presumir que el evento volverá a suceder y sin acreditarse perjuicio en los derechos políticos electorales de la quejosa o obstrucción del ejercicio de sus funciones como servidora pública, lo cual conlleva a una limitación a la libertad de expresión de un particular frente a una servidora pública. Asimismo, hace valer una indebida motivación y fundamentación al no establecerse la lesión grave e irreparable a los derechos de la quejosa que supuestamente se encuentran en riesgo. En el proyecto se propone declarar fundados dichos agravios debido a que no se acredita de manera preliminar una posible vulneración a los derechos de la quejosa como consecuencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género denunciada o una vulneración a la normativa local, siendo necesarios dichos extremos para decretar la procedencia del dictado de medidas cautelares. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Muchas gracias, compañera. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto propuesto, por lo que si quisieran hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que por favor así me lo manifiesten. Consumeña, magistrado presidente, solicito el uso de la voz. Adelante, señora magistrada, por favor. Consumeña, magistrados, compañeros magistrados, también a las personas con las que nos acompaña. Quiero empezar con los antecedentes de este asunto que se nos ponen a consideración del pleno de este tribunal. El 22 de marzo del año en curso, la ciudadana Yesuni Idalia Martínez Hernández, actualmente postulada al cargo de síndico municipal de Otón Pompeyo Blanco por la coalición Juntos Haremos Historia, interpuso un escrito
de queja contra Luis Gamero Barranco, Marima del Carmen Sánchez Jaime, Milton Candelario Conde Marfil y Brian Adrián Encalada Canela, todos actuales aspirantes a cargos de elección popular en la misma planilla de miembros de ayuntamiento de la coalición donde es postulada la hoy quejosa. Sí te escucho, magistrada, adelante. Asimismo, la queja va dirigida contra Eric Alexander Cruz López, Jorge Solís López y Samuel Reyes por supuestas conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, mismos que dieron lugar el día 7 de marzo del año en curso en las inmediaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo con motivo de la presentación de la solicitud de registro de planilla Juntos Haremos Historia. Narra la quejosa en la denuncia primigenia distintos actos, entre ellos consignas vertidas a su persona, afectando su imagen como funcionaria pública en un cargo de elección popular y como postulante al mismo cargo al que pretende reelegirse. Como parte del caudal probatorio, en auto se observa la diligencia de inspección ocular de los links de internet proporcionados por la quejosa que contienen videos relativo al día de los hechos y que se encuentran en las redes sociales de Facebook. En el acta correspondiente se hicieron constar también conductas atribuibles a los hoy acusados y acusada. Pruebas que se articulan con otras pruebas técnicas en 25 imágenes insertadas en el escrito de queja, que una vez vinculadas con otras pruebas consistentes en requerimientos efectuados hasta el momento por la autoridad sustanciadora, de forma preliminar, incluso la autoridad sustanciadora señala que se acredita la existencia de hechos y conductas denunciadas por la quejosa a quien le infirieron calificativos como traidora, ratera, corrupta, vendida, que ha causado un daño al municipio en su función como síndica municipal, que recibe dinero del gobernador y que inclusive también se le hace señalamientos que se ha comprobado que su postulación lo compró por la cantidad de 1 millón de pesos, lo que definitivamente le causa un daño como funcionaria pública en un cargo de elección popular, como posible candidata y también como mujer. Cabe destacar que la violencia verbal se puede presentar en diversas formas, tales como la calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas, misoginia, tanto en prensa como en redes sociales, esto con la finalidad de descalificar la trayectoria, credibilidad e imagen pública. Ante ello y considerando la existencia de tales denostaciones, es que la autoridad sustanciadora concede la medida cautelar consistente en que se ordene el retiro de publicaciones, video, imágenes en las cuales se encuentran contenidas las agresiones verbales hacia la persona de Yesuni Dalia Martínez Hernández, a fin de que se hacen las reproducciones de las mismas en páginas de Facebook en virtud de que se ha corroborado la violencia en su modalidad verbal que atenta contra su dignidad, honor, imagen pública y personal de la ciudadana mencionada. Ante ello se solicita a Facebook INC por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales electorales del Instituto Nacional Electoral el retiro inmediato de los videos denunciados publicados en las cuentas 11 Noticias Quintana Roo y Adrián Encalada, así como de los links citados en el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo. Asimismo, se ordena a las personas el de abstenerse de emitir a cualquier medio de comunicación o red social manifestaciones, declaraciones, opiniones, comentarios, expresiones relacionadas con Yesuni y Dalia Martínez Hernández, ya sea en su persona, imagen, cargo público, debiendo eliminar de sus respectivas cuentas de Facebook y otras redes sociales cualquier contenido que atente contra la moral, la dignidad o la integridad emocional de la quejosa. Las medidas anteriores se dan con la finalidad de evitar que en el futuro se sigan trastocando y se transforme en una lesión grave e irreparable en los derechos de Yesuni y Dalia Martínez Hernández. En este sentido, el criterio de la jurisprudencia de rubro, medidas cautelares, su tutela preventiva, señala que las medidas cautelares con independencia del estudio de fondo tienen como finalidad salvaguardar de manera provisional principios rectores en materia electoral que pudieran estar en riesgo y que por ende requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por las que las autoridades estamos obligadas a adoptar medidas necesarias para proteger los derechos humanos y cesar las actividades que causen el daño y prevenir o evitar el comportamiento lesivo.
Es por ello que respetuosamente, compañeros, no comparto la interpretación que se presenta en el proyecto, ya que desde mi óptica resulta restrictiva desde un enfoque de derechos humanos, dado que se soslaya la protección y garantía de derechos fundamentales con valores y principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales y con la prevención de su posible vulneración. El proyecto que se pone a consideración de este pleno, desde mi óptica, prejuzga, y de hecho se ve desde el punto 104 del presente, con base a la acreditación de la existencia de las expresiones vertidas, la inexistencia de actos o hechos de violencia en razón de género en perjuicio de la quejosa. Aun y cuando se reconoce en el proyecto que efectivamente los actos denunciados constituyen ataques directos a la quejosa, refiere que no se advierte circunstancias que ameriten o justifiquen de manera urgente o inmediata una medida cautelar para hacer cesar alguna conducta antijurídica. Es decir, en el proyecto se determina que no se acredita actos o hechos de violencia política en razón de género en perjuicio de la quejosa, cuando lo que se plantea en esta etapa procesal es efectivamente la implementación de medidas que eviten precisamente una vulneración a un derecho fundamental, máxime que las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto en nada afecta a los hoy actores, dado que la valoración y determinación de la existencia o no de conductas que constituyan una infracción a la normativa electoral sucede de manera posterior a la que hoy se estudia. Es importante mencionar que de acuerdo con el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres con elementos de género, es indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra normalizada y por tanto invisibilizada y aceptada prácticas tan comunes que nadie las cuestiona. A partir de las últimas reformas hechas de manera federal en abril del 2020 y en septiembre a nivel estatal, queda debidamente delimitado que la violencia política puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico, y que dicha violencia puede manifestarse a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, opresión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de la autoridad de las mujeres. Por lo que no hay duda que cuando se le dice a alguien calificativos como traidora, ratera, corrupta, vendida, que se señale que le ha causado un daño al municipio en función de su cargo como síndico municipal, que recibe dinero del gobernador y que inclusive se asegura que compró su postulación como postulación actual de síndica por la cantidad de $1 millón, se trata definitivamente de violencia verbal y que ataca la moral. Por ende, es necesario y obligatorio para las autoridades, en este caso electorales, tomar todas aquellas medidas destinadas a prevenir y erradicar de cualquier tipo de violencia que las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales puedan ser objeto. Pero en el momento procesal oportuno, cuando este tribunal estudie si las manifestaciones referidas hacia la quejosa rebasen los límites de la libertad de expresión consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. Ya que en México existe libertad, efectivamente, para difundir ideas, opiniones e información a través de cualquier medio que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Estoy en desacuerdo también cuando se señala en este proyecto que se está dando una censura con este tipo de medidas cautelares. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el derecho humano a la libertad de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que implica, entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su ejercicio debe analizarse a la luz de otros principios constitucionales de observancia necesaria en la consolidación de un Estado democrático y constitucional de derecho, como son los principios de imparcialidad y equidad rectores en todo proceso electoral. Definitivamente, tales calificativos aludidos en la persona de Yesun Idalia Martínez Hernández, de seguirse dando, puede causar un daño mayor como funcionaria pública en un cargo de elección popular o como posible candidata y, como lo he referido, también como mujer. La violencia política en razón de género afecta derechos fundamentales de las mujeres
y en ocasiones inclusive trasciende ese ámbito y pone en riesgo otros derechos como su empleo, cargo o comisión en el servicio público, su integridad y hasta su vida. Por ello es indispensable tener la posibilidad jurídica de adoptar medidas urgentes e inmediatas para que estos actos cesen y se resguarde la probable víctima. Pues bien, bajo los estándares del Sistema Interamericano de la Protección a los Derechos Humanos, es necesario, es incorporar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente se añade el artículo 2 bis, el capítulo 2, segundo bis, en el cual encontramos el artículo 463 que señala las medidas cautelares que podrán adoptarse. Lo anterior a fin de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Federal o la legislación electoral aplicable al tener como efecto restablecer el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se considere jurídica. Es decir, la medida cautelar adquiere justificación cuando se requiere la protección provisional y urgente a partir de una afectación producida que se busque evitar sea mayor o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la protección de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. No obstante, este tipo de medidas cautelares aplicados correctamente por el Instituto Electoral de Quintana Roo en nada tampoco afecta a los hoy actores en este juicio que se nos pone a consideración. Es por tanto, ante esta situación y porque se está prejuzgando en el fondo del asunto, en el proyecto que se nos pone a consideración, que estoy en contra del presente proyecto. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Señor magistrado, ¿desea hacer uso de la voz? Si me lo permite, señor magistrado, con su venia. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, creo que es un tema muy importante el que estamos razonando en este momento. Se están más que nada visualizando temas sobre violencia política en razón de género, medidas cautelares. Efectivamente, en el proyecto se establece de manera correcta el test, efectivamente conforme a la jurisprudencia. Pero es importante, más que nada, independientemente de que el proyecto está muy completo, muy explicado, el que ya fue puesto a su consideración, comentan que hay algo que realmente nada más aquí, independientemente de el ámbito normativo, la línea jurisprudencial, que eso pues todos lo conocen, bueno, nosotros lo conocemos. Me llama la atención el tema de no le afecta a los hoy actores ningún perjuicio y se está prejuzgando porque en el párrafo creo que 104, si no escuché mal, la magistrada refiere que se prejuzgó. Bueno, más que nada, yo, contrario a lo aducido muy respetuosamente por la magistrada, el 104 dice, no obstante lo anterior a juicio de este tribunal, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, apreciable a partir del párrafo 98, no se acredita de manera preliminar una posible vulneración a los derechos de la quejosa como consecuencia de la violencia política en razón de género o una vulneración normativa local, siendo necesarios dichos extremos para decretar la procedencia al dictado de las medidas cautelares. Es lo único que se establece. Sin embargo, nosotros, dentro de la misma resolución, en el párrafo 43 de la misma, en este sentido, la controversia que somete a consideración del tribunal guarda relación con la medida cautelar declarada procedente por la Comisión de Quejas. Por tanto, es importante precisar que lo determinado en el presente asunto no implica prejuzgar sobre la probable responsabilidad de los sujetos denunciados dentro del expediente de queja YECRO PES BPG 03 2002 24.1, a lo mejor hay un error, hay que precisar 2021, considero, ni sobre la existencia de los hechos denunciados. Ahora bien, posteriormente, en el 115 establecemos lo anterior a partir de un análisis preliminar de los hechos denunciados y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que se aborda a partir de la perspectiva consciente en que con dichas expresiones se realice un trato diferenciado con su condición de mujer en los términos esgrimidos en su escrito de queja, toda vez que el significado de los adjetivos vertidos en contra de la quejosa no guarda relación exclusiva con algunos de los géneros, es decir, no existe un impacto diferenciado. Esto es dentro de uno de los pasos y de uno de los procedimientos, de una de las metodologías que se tiene que establecer el test, un trato diferenciado preliminarmente también se tiene que establecer. Pero bueno,
Dentro del párrafo igual 154, lo anterior no prejuzga sobre la determinación que en su momento se adopte respecto al fondo de los hechos denunciados en el referido procedimiento sancionador, atendiendo a sus atribuciones legales y constitucionales, ya que, como se ha precisado en párrafos anteriores, únicamente se realizó un estudio preliminar de las circunstancias para determinar la procedencia o no de las medidas cautelares. ¿Qué es a lo que vamos? Me hubiera gustado que hubieran tenido, el acceso al expediente a efecto de ver, por ejemplo, en la página 31 del proyecto que se les presenta, incluso se establece un cuadro esquemático de lo que realmente se establece en el video y lo que establece en el acta circunstanciada. Hay situaciones que están en el acta circunstanciada que no acontecen. Incluso, déjenme decirles que respecto al último de los nombrados, no se acredita que se haya realizado alguna manifestación o expresión alguna en contra de la quejosa. Es decir, de los 3 ciudadanos que en este momento vienen a interponer un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales en razón de que yo no entiendo, cuando viene alguien a la jurisdicción de tribunales porque le está afectando un derecho político electoral o le está manifestando. En este caso, estamos ante un tema dual, que es un procedimiento especial sancionador y donde se establecen medidas cautelares, donde pueden ser combatidos. Imagínense si no estuvieran un mecanismo de acceso a la justicia, iría en contra de todo tema convencional y constitucional conforme al artículo constitucional de acceso a la justicia. Ahora bien, es importante, esto se está encuadrando dentro del marco, como digo, hay una línea jurisdiccional muy sólida en la sala superior, de hecho la sesión anterior estuvo muchos procedimientos o muchos precedentes muy importantes que debemos de observar sobre el tema de las medidas cautelares y sobre el tema de la tutela preventiva. Asimismo, a lo que voy, la primera sala, incluso la sala de la Suprema Corte, analizó respecto a los límites de libertad de expresión la adopción del denominado sistema dual de protección, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Pues el sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica e inseparable en todo cargo de relevancia pública hacia el acento de un umbral diferenciado de protección, no se sienta en la calidad de sujeto, sino en el carácter de interés público que conlleva las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental, en tanto que dicho umbral de tolerancia debe ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la protección pública de las personas les prive de su derecho de honor, sino simplemente de un nivel de intromisión admisible sea mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. Criterio que se emite conforme al derecho humano consagrado en los artículos 6 de los artículos 19, párrafos 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, la libertad de expresión. ¿No? Además que establece que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares en el papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas, pues en series o aparatos usados de difusión de información o por cualquier otro medios o tecnologías de información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas o opiniones. Asimismo, establece que ninguna ley, ninguna autoridad puede establecer una censura previa ni coartar la libertad de difusión de sus ideas que no tienen más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 constitucional. Ataca la moral, la vida privada o derechos terceros, provocan algún delito o perturben el orden público. ¿Por qué se está considerando la revocación? Porque, como se puede inferir dentro del acta circunstanciada, e incluso uno de los actores en el presente juicio ni siquiera se tiene por acreditada, más que nada de manera fehaciente o de manera directa, que manifestó alguna expresión, como se puede establecer, les vuelvo a comentar, en la página número 31 del proyecto que se pone a consideración. Es por lo tanto que el artículo 12, el párrafo segundo de la Convención, establece que el ejercicio del derecho humano de libertad de expresión no puede estar sujeta a una previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás
y la protección de la seguridad nacional y el orden público y la salud o las morales públicas. Es por eso que de manera preliminar no se acredita los calificativos o consignas que realmente sean en razón de género. Por lo tanto, es que se propone más que nada revocar el acuerdo que se combate a efectos de establecer que no existen consideraciones previas, establece un análisis preliminar objetivo en el cual establece la base normativa, la base probatoria de este asunto que en este momento se pone en consideración. Es cuanto por el momento. Muchas gracias. Adelante, señora magistrada. Buenas tardes otra vez. Yo creo que aquí existe una confusión. El test de proporcionalidad no es un no se debe de estudiar cuando se estudian las medidas cautelares. Es un tema que es de fondo. Entonces yo creo que allá sí se está prejuzgando. No obstante, también en el punto 115, también es así que se está prejuzgando, que dice no guarde relación exclusiva con alguno de los géneros. Ahí también, y así en varios puntos del proyecto, a partir de 114 en adelante, 109 en adelante, se está ya metiéndose al estudio de fondo de este tema, cuando aquí el punto a tratar son las medidas cautelares. En cambio, las medidas cautelares que pone el Instituto Electoral de Quintana Roo me parecen totalmente correctas al evitar reproducir estos videos que se ha hecho una inspección y que son 3 links. Entonces, ¿qué es lo que se intenta al bajarlo de la página de Facebook? Es precisamente seguir causando un daño, el seguir la reproducción de estos videos en donde se hacen diversas denostaciones a la hoy quejosa Yesun Idalia Martínez, que efectivamente pues, se baja de las redes, a más de que ella es una posible candidata a síndico en esta elección venidera. No obstante, también se les hace un llamado a las partes involucradas a que sigan incurriendo en estas conductas. De eso se trata las medidas cautelares, el seguir lacerando a la hoy víctima y está vulnerándose un bien jurídico tutelado que es efectivamente la dignidad humana. Por otra parte, me parece importante señalar, y creo que de esto se ha hablado en muchos foros, que efectivamente los servidores públicos tenemos que tener un umbral de tolerancia y que estamos sujetos al escrutinio público siempre que esto se haga de forma respetuosa. La libertad de expresión tiene sus límites y siempre que no ataquen a la moral. Y aquí existe un posible ataque a esa moral que es dirigido no solamente en la persona de Yesun Idalia, sino también en función de su cargo y en función de su posible y futura candidatura como síndica. El tratar de decir y justificar que está bajo el contexto de un umbral de tolerancia también significa estar normalizando la violencia. Entonces, este tipo de violencia verbal que ella está quejándose también es una forma de violencia que se encuentra en la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Y es precisamente esta ley que señala cuáles son los tipos de violencia contra la mujer e incluso también adquiere un importante papel en el tema de la violencia política. Yo creo que el actual de la historia, estoy totalmente de acuerdo con el actual de la historia electoral, que a diferencia de este proyecto no está prejuzgando en el fondo del asunto, pero también me parece importante señalar que este no es el momento para aplicar el test de proporcionalidad a la que se ha hecho referencia. Comparto el proyecto lo aprobado por el Instituto Electoral, y sí me pronuncio en contra de este proyecto presentado al Pleno. Ok. Adelante, señor magistrado. Sí, nada más que me sorprendió ahorita que primero comentó que se está prejuzgando porque se aplica el test de proporcionalidad y luego al último concluye la magistrada que si bien no es el momento procesal oportuno, si bien no está prejuzgando, no es el momento procesal oportuno. Durante su primera intervención dijo que estaba prejuzgando. Bueno, que es importante que sí ya se escuchó en qué párrafos y en qué artículos se establecen que no se está prejuzgando el fondo del asunto. Eso es importante, vaya, ¿no? Puntualizarlo, vaya, ¿no? Sin embargo, es importante referir que, contrario a lo que argumenta la magistrada, muy respetuosamente le comento, que probablemente existe un desconocimiento, pero es importante establecer que inclusive la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, inclusive cuando desahoga, dicta o niega unas medidas cautelares por violencia política en razón de género, aplica perfectamente el test de proporcionalidad. Es
Es más, la propia autoridad administrativa lo aplica. Y esto ha sido una línea jurisprudencial y ha sido realmente, nosotros tenemos a juicio un tema de esto, y les puedo señalar inclusive un precedente muy reciente, que es el SUB-REP 103-2020, donde la Comisión que se denuncia del Distrito Nacional niega las medidas cautelares, efectivamente porque establece el test de proporcionalidad dentro de esa negación de medidas cautelares, dentro de ese acuerdo. Por lo tanto, difiero totalmente que se establezca y que se desconozca, que esa parte sea un tema de fondo. No, juzgar con perspectiva de género se tiene que hacer desde el inicio, desde el origen. En este momento no estamos haciendo un ejercicio práctico, un ejercicio de ensayo, estamos estableciendo una jurisdicción. Por eso es importante también tener en observancia la perspectiva de género que se tiene que realizar en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque está estableciendo un asunto que es en razón de violencia política de género. Bueno, te digo, difiriendo totalmente con lo que establece de que el test de proporcionalidad no se realiza dentro y preliminarmente, ahí totalmente, pues obviamente difiero de esa parte, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya establece que no hay un tema de prejuzgar, ¿no? Lo anterior, en ningún momento establece, lo establece también el proyecto, que en ningún momento establece justificar, esto invisibilizar o algo así establece la magistrada, en ningún momento establece justificar o tolerar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en la política, invisibilizando que en ciertos casos algunas expresiones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada en el debate público, pues ello debe valorarse en cada caso y atendiendo las circunstancias y en el contexto de desigualdad estructural, reconociendo que por general el lenguaje político se inscribe en una cultura denominada por pautas de conductas que tienden a discriminar a las mujeres sobre la base de estereotipos de género. Con base a lo anterior, es por eso que la Sala Superior ha establecido una línea jurídica muy importante sobre la apariencia del buen derecho, donde no se advierten de las frases que lleven a considerar que el tribunal la intención fue de menoscabar a la quejosa en condiciones de mujer o generar una situación de violencia o vulnerabilidad de poder o desventaja basada en cuestiones de género. Creo que aquí es lo importante y creo que es lo medular, vaya, ¿no? Los estereotipos no se están estableciendo referente a cuestiones históricas o estructurales. La participación de mujeres en la política ha sido obstaculizada y se ha dado en menor proporción de que los hombres. Ello no necesariamente se traduce en que los dichos en contra de quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular o como en este caso que se encuentra en el ejercicio de un cargo público constituyen una violencia y vulneran algunos derechos de participación política. En otras palabras, a partir de la base de los señalamientos y afirmaciones respecto a la mujer en la política, necesariamente implican violencia política de género. Es desconocer su dignidad, su capacidad y autonomía para debatir y responder abiertamente, directamente a tales señalamientos. Lo anterior en ningún momento establece, y vuelvo a repetir, justificar o tolerar cualquier discurso o expresiones contra las mujeres que participen en la política. Y nuevamente vuelvo a decir, invisibilizando que en ciertos casos algunas personas tienen impacto diferenciado cuando se dirigen siempre y cuando a mujeres por reproducir cuestiones de estereotipo o generar efectos de exclusión injustificada. Es un tema que no estamos hablando de denundaciones, ni de calumnia electoral, ni de ninguno de esos supuestos. Estamos hablando de medidas cautelares por violencia política en razón de género. Y para eso, para juzgar con perspectiva de género, perfectamente la Sala Superior, las salas regionales, la Comisión de Quejas y Denuncias, y establece el test conforme a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto por el momento. Ok, si me permiten, compañeros magistrado y magistrado, yo de manera muy breve y también con el debido respeto me apartaría del sentido del proyecto. Y esto obedece a que, pues en el propio proyecto, a partir del párrafo 39 al 42,
se hace un análisis de la doctrina de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares. Ahí se señala un precedente de la Sala Jalapa 762 de 2017, y cito, se señala en el proyecto que las salas del Tribunal Electoral han establecido que las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación de los principios rectores en la materia electoral mientras se emite la resolución de fondo, que lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección adecuada y efectiva, y posteriormente se señala que entonces la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita. Y entonces ello me lleva a diferir del sentido del proyecto. ¿Por qué? Pues porque me parece que ya es un hecho comprobado la existencia de los videos aquí denunciados, la participación de algunos de los hoy actores en dichos videos, las expresiones realizadas por algunos de estos hoy actores en esos videos, o la difusión de estos mismos videos en la cuenta de Facebook de otro de los actores del cual se señala que no tuvo una participación. Y entonces, sin prejuzgar si las expresiones realizadas configuran o no violencia política contra la mujer en razón de género, porque eso efectivamente sería cuestión del fondo, pues me parece que la medida cautelar es adecuada. ¿Para qué? Pues como lo señala la propia doctrina, pues para evitar que con la reproducción de esos videos que se encontraban en las redes sociales, pues se siga causando una afectación a la dignidad como persona de la señorita Jensuni, o para también evitar que se vuelva a producir. No necesariamente tiene que estar comprobado de que necesariamente se van a volver a realizar estas conductas. Lo que buscan, me parece, las medidas cautelares es evitar que se siga continuando realizando una afectación o que se vuelva a producir. Y entonces es por ello que yo, pues respetuosamente y sin prejuzgar si se trata o no de violencia política contra la mujer en razón de género, pues me parece que la medida cautelar pues es adecuada, ordena que se bajen esos videos, ordena que no vuelvan a producirse ese tipo de expresiones en contra de la señorita Jensuni, y por ello entonces, sin más, respetuosamente, pues diferiría del sentido del proyecto, y por mi parte es cuanto. ¿Hay alguna otra? Adelante, señor magistrado, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, qué bueno, ya es lo importante. Lo importante de establecer asuntos a la jurisdicción del tribunal, de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es que tengamos todos los elementos. A veces no solamente la doctrina es importante para establecer un argumento, porque también, como bien comentó el magistrado, volver a repetir estas conductas, está hablando de hechos futuros, y establecer que algunos de los actores sí queda comprobada más que nada que se manifestaron, efectivamente algunos, y establecimos en el cuadro esquemático algunos. Hay uno que viene a la jurisdicción de este propio tribunal y ni siquiera se encuentra comprobado, ni siquiera en el acta circunstancial, ni en todo el expediente que realmente realizó frases o algunas determinaciones en contra. Por lo tanto, es importante, sí, establecer que en este momento vienen 3 ciudadanos, de los cuales solamente 2 se encuentran acreditados que realizaron alguna manifestación correspondiente en contra de la quejosa. Sin embargo, también es importante establecer que estamos hablando de un tema, y vuelvo a repetir, no estamos hablando de un tema de medidas cautelares únicamente, estamos hablando de un tema de violencia política en razón de género. Por lo tanto, efectivamente, se tienen que de manera preliminar, cuando menos, establecer si hay un trato diferenciado, hay estereotipos o hay una obstaculación realmente al desempeño o una discriminación tanto positiva o negativa que pudiera darse a la mujer. No existe, no hay, de manera preliminar no se infiere de esto, pero bueno,
Yo respetuosamente eso es lo que tengo en este momento que afirmar y efectivamente, como qué bueno que se queda establecido, algunos de los actores en este momento se encuentran totalmente acreditados, es decir, no todos, y pues es parte del proyecto, vaya, ¿no? Ese cuadro esquemático y ese análisis que se realiza exhaustivamente en el proyecto, que efectivamente algunos, no todos, y no existe de manera preliminar un análisis referente a cuestiones de realización en contra de la mujer. Es cuanto. Ok, Magistrada, ¿alguna otra manifestación? No, me parece que hasta ese momento en que se decretan las medidas cautelares y por tratarse de un procedimiento sumario, es posible que hasta ese momento no haya quedado comprobado respecto a las demás personas que ha señalado el magistrado Avilés y que puede que ya en el caudal probatorio que ahorita ya tenga el Instituto Electoral de Quintana Roo ya se encuentre comprobado. Entonces, creo que es muy pronto para decir que para algunos sí y para otros no. Hasta este momento me parece que el Instituto Electoral de Quintana Roo está cumpliendo como con su deber de autoridad de prevenir y erradicar cualquier clase de violación a los derechos humanos. En este caso, se está violentando la dignidad humana de la hoy actora, tal y como ella se lo ha referido, y se le da un valor importante al dicho de la parte afectada. Sin embargo, es importante también destacar que el que se apliquen estas medidas cautelares no quiere decir que exista violencia política, y a la inversa, cuando tampoco no se dan estas medidas, no quiere decir que a futuro no se pueda comprobar estas conductas de violencia política de género. El actuar del Instituto Electoral lo comparto totalmente. Digo, lo único que no comparto es el decir que para algunos sí y para otros no, porque se trata de unas cuantas horas el tener que decretar este tipo de medidas cautelares que, como bien se ha dicho, se da con el fin de prevenir un daño, en este caso con los videos, a la imagen pública y como funcionaria pública de la hoy actora Yesuni Idalia Martínez. Por mi parte es todo y hasta aquí dejo mi intervención. Ok, magistrado Avilés, ¿alguna otra intervención? Sí. No, nada más me sorprende solamente, no, un expediente, unas medidas cautelares, cuando se dictan, tienen que estar los elementos probatorios, inclusive las actuaciones necesarias para dictar las medidas cautelares. El tema que en este momento no están algunos y que probablemente vaya a suceder, es tema posteriormente a un fondo del asunto sobre ese tema. Tiene que estar fehacientemente establecido el sujeto y la conducta en este momento en el expediente. Es como, imagínense que en este momento se establezca Alberto N. me causó y dijo esto. También Alberto N. vamos a dictar una medida cautelar, aunque no exista prueba en ningún momento ni preliminar y se tenga que dictar una medida en este momento. No, estaríamos en una desnaturalización, en un descontexto totalmente sobre el sistema probatorio que nos rige en el sistema actual de una jurisdicción efectiva. No podemos ampliar ni decir en este momento son para efectos generales o para cualquier persona que establezca distinción, que no se encuentre especificada y que no exista una prueba establecida directamente o indiciariamente dentro del expediente. Comparto, la investigación sigue y se tiene que ir y se tiene que realizar nuevas diligencias o mayores diligencias. Sin embargo, no quiere decir que si no existe en el expediente, pues no importa que se le dicten medidas cautelares. Esa parte no comparto, independientemente de que el sentido respetuosamente, pues ya lo conozco. Okay. Yo nada más hago una precisión. Sí, en efecto, y como se establece en el proyecto, en el cuadro esquemático, solamente 2 de los hoy actores se señalan muy bien en el video cuáles fueron sus expresiones, y al menos hasta ahorita me parece que de uno de ellos, Brian, no aparece, pero creo, perdónenme si estoy confundido, ustedes ya me rectificarán la plana, me parece que de su cuenta de Facebook se reproducen esos videos y es por ello que entonces la medida cautelar es que se los bajen. No es por la expresión, sino por la reproducción de los videos en su cuenta personal, y es por ello que entonces la autoridad responsable acertadamente la medida cautelar establece que también se les ordena en su cuenta de Facebook no seguirlos reproduciendo e inclusive bajarlos de manera inmediata. Esa es la única precisión que yo haría hasta ahí.
Pero bueno, yo ya establecí por los motivos por los que me aparto, es porque las medidas cautelares buscan la finalidad de que se siga produciendo una posible afectación o que se vuelva a producir, y es por ello que pues para mí, como están los videos y está comprobado que existen, pues para mí es adecuado que se bajen, y ya es mi última intervención. Por mi parte es cuanto. Ok. Sí, adelante, magistrado. Sí, muchas gracias. Qué bueno que coincidimos en ese aspecto, que sí tienen que cobrar al menos elementos iniciales o de prueba y está. Y digo, el sentido de la argumentación va que de la inspección no se actualiza obviamente ninguna expresión ni nada. En base a eso, vaya, ¿no? De hecho, el análisis está establecido de esta manera, pero sí tienen que haber elementos mínimos de pruebas para que obviamente en su momento se le dicte. No pueden ser generales. Ok. ¿Alguna otra manifestación, magistrada Claudia? No, me parece acertado lo que dijiste. La medida cautelar es porque la persona que refieres comparte, y también el que comparte una cuestión que contenga conductas de violencia política también la comete. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Si no hay más, perdón, adelante, señor magistrado. Por eso se corre el test más que nada porque no estamos hablando de conductas ahorita de violencia política, estamos hablando de manera preliminar, ¿sí? De situaciones, hechos. No estamos hablando de conductas todavía. Gracias. Okay. Si no hay otra intervención, entonces le solicito, señor secretario, por favor, tome usted la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. En atención a las manifestaciones previamente realizadas por el señor presidente y la señora magistrada, voto a favor del proyecto, y en atención y adelantándome, establezco que la presente sentencia sea parte integral de un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Estoy en contra del proyecto propuesto y por tanto me permito proponer y presentar un voto particular razonado. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Víctor Benavir Vivas. En contra del proyecto, solicitándole, señor secretario, que usted agregue al siguiente expediente el proyecto íntegro del señor magistrado Sergio Avilés de Menegui para que obre como un voto particular. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia del magistrado Sergio Avilés de Menegui ha sido rechazado por mayoría de votos. Ha anunciado los votos particulares del magistrado Sergio Avilés de Menegui, así como de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, que se integrarán al expediente. Muchas gracias, señor secretario. Visto el rechazo del proyecto del expediente JDC diagonal 047 diagonal 2021 y sus acumulados JDC diagonal 048 diagonal 2021 y JDC 049 diagonal 2021, retúrnese el presente asunto a la magistratura que corresponda para que, en atención al orden de turno de expedientes de este tribunal, formule el proyecto correspondiente. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Eric Alejandro Villanueva Ramírez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 43 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, señor y señor magistrado. Se pone a su consideración el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, promovido por el ciudadano Guillermo Bernat Galat Guerrero, en su calidad de militante de Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de fecha 18 de febrero de 2021, con número de expedientes CJ-REC-01-2021. La pretensión del actor consiste en revocar la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional de fecha 19 de diciembre de 2020 y el contenido de los acuerdos adoptados durante dicha sesión, haciendo consistir como único motivo de agravio la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada por no atender los hechos y pruebas presentados en su escrito inicial de reclamación, el cual se propone a consideración de esta ponencia declararlos infundados por las siguientes razones. 1. El actor se duele de la extemporaneidad de la notificación de la convocatoria, la cual fue recibida vía correo electrónico por el día 18 de diciembre de 2021 a las 13:30 horas,
para la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional del día 19 de diciembre del presente año, que se llevaría a cabo a las 12 horas, aluciendo que fueron menos de 24 días entre el día de la notificación y el día de la sesión. Si bien son ciertos los hechos, estos no le causaron perjuicio alguno, ya que el hoy actor se impuso el acto aceptando expresamente en su escrito de impugnación que asistió y firmó puntualmente la lista de asistencia de la sesión controvertida. 2. El actor se duele de la indebida fundamentación de la convocatoria de la primera sesión extraordinaria por existir una mala interpretación del artículo en el que se fundamenta la sesión. Sin embargo, cabe señalar que si bien el artículo 65 de los estatutos del PAN no hace mención expresa a las sesiones extraordinarias, tampoco las prohíbe, por lo que la premura de realizar una sesión para tratar asuntos relacionados con el Partido Acción Nacional debido al proceso electoral local 2020-2021 es que se convocó a sesión extraordinaria, la cual no afecta sus derechos políticos electorales como militante ni como parte de este consejo. 3. El actor se duele de que el Consejo Estatal del PAN no incluyó 7 asuntos que propuso para su discusión y aprobación en dicha sesión. Sin embargo, el actor manifiesta que su medio de impugnación que solicitó el uso de la voz en la sesión para proponer se incluyeran puntos de temas en el orden del día, las cuales se sometieron a votación y por mayoría de votos se continuó con el orden primigenio. Es dable señalar que el artículo 66 de los estatutos del PAN refiere que los consejos estatales funcionarán válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus miembros y salvo que los estatutos prevengan otra cosa, tomarán sus acuerdos por mayoría de votos de los concurrentes. De lo anterior se concluye que no existió coacción o prohibición para participar en la sesión, pero por mayoría legal de votos se continuó con el orden del día propuesto en la convocatoria. 4. El actor, en la descripción de sus hechos, se duele que la directora jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN, de manera discriminatoria lo manifestó. Es la primera vez que participa en ese consejo, que tenía actualización y que si tenía dudas, que hablara con el Comité Ejecutivo Nacional para luego declarar un receso. De lo narrado y de conformidad con el artículo 1 constitucional, no se advierte que dichas manifestaciones se hayan emitido hacia el actor por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atentara contra la dignidad humana o que tuviera por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades del actor. De lo antes descrito, esta ponencia no detecta violación alguna de los derechos políticos de asociación política y de afiliación del actor, toda vez que en ningún momento se le negó ni coartó su derecho a la libre participación en la sesión. Por lo que esta ponencia considera que la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN dentro del expediente CJ-REC, diagonal 01, diagonal 2021 de fecha 18 de febrero, se encuentra debidamente fundamentada, motivada y apegada a derecho, por lo que se propone confirmar la citada resolución. Finalmente, respecto a la dilación y extemporaneidad en el envío de las reglas de trámite que por disposición de ley debe de emitir en tiempo y forma a este tribunal la autoridad responsable, se propone de conformidad con el artículo 52 de la ley en cita, amonestar a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por no cumplir en tiempo y forma con la remisión de las reglas de trámite, anexos e informe circunstanciado y exhortándola para que en futuros actos cumpla a cabalidad con las obligaciones legales a las que se encuentra sujeta. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, compañero. Queda a consideración de la señora magistrada y señor magistrado el proyecto propuesto por si desean hacer observaciones. ¿Ninguna? No, por mi parte ninguna. Muchas gracias a ambos, entonces. Okay. Gracias, señora magistrada. Si no hay observaciones, por favor, señor secretario, tome usted la votación. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. Acompaño la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. También acompaño el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente JDC diagonal 043 diagonal 2021, se resuelve lo siguiente. Primero,
Se confirma la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional, identificada con la clave CJ-REC-01-2021, de fecha 18 de febrero de 2021. Segundo, se amonesta a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional por no cumplir en tiempo y forma con las reglas de trámite precisadas en los artículos 33 y 35 de la Ley de Medios, y se le exhorta para que en futuros actos cumpla a cabalidad con las obligaciones legales a las que se encuentra sujeto. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado en el asunto atendido en la presente sesión no presencial, con copia certificada de la sentencia, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo todos los asuntos por desahogarse, declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 12:56 del día en que se inicia. Es cuanto, señora magistrada, es cuanto, señor magistrado, señor secretario y público que amablemente nos acompañó. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana a todas y todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes.